Discover the 12 miraculous foods Jesus and the apostles shared, revealing God's incredible plan. In the 3rd year of Jehoiakim, as the sun dipped low, casting a warm glow over the bustling towns of Galilee, the air hung thick with expectancy. The people flocked toward Jesus, drawn by his words of hope and healing. Among them, his disciples felt the weight of the need pressing upon them. The throngs, eager for nourishment, surged like the gentle waves of the Sea of Galilee, their stomachs grumbling louder than their voices. As they approached the rolling hills, Jesus' compassionate gaze fell upon the crowd. There were thousands of them, weary and hungry, their faces filled with desperation. Turning to his disciples, he seemed to probe their hearts for hope. "Where shall we buy bread for these people to eat?" he asked, knowing the answer would reveal their faith. Philip, ever the practical one, furrowed his brow. 200 denarii would not buy enough bread, he lamented, the doubt heavy upon his shoulders as the enormity of the task loomed large. Yet Andrew, with an eye for the overlooked, brought forth a simple boy, shy but ready to share his meager lunch of 5 barley loaves and 2 small fish. "But what are they for so many?" he whispered, the enormity of the need echoing in his heart. With resolute faith in the face of insurmountable odds, Jesus commanded the crowd to sit in the grassy amphitheater formed by the hillside. As the thousands settled, murmurs of curiosity rippled through the crowd, a palpable mixture of skepticism and hope. Jesus took the boy's humble offering into his hands, lifting it toward heaven, a moment of divine connection that silenced the throng. In that sacred pause, Jesus gave thanks, his voice warm and inviting, igniting anticipation among the multitude. With each gentle tear of the bread, pieces fell apart as if to echo God's abundant grace. "Share this with the people," he instructed as he distributed the miracle to his disciples. As the disciples spread the offering, their eyes widened in astonishment. Each time they reached into the baskets, fresh bread and fish appeared, defying earthly expectation. The taste was divine, rich with flavor and joy. Hearty laughter filled the air, a symphony of gratitude rising toward the heavens. In this moment of miraculous provision, the echoes of Israel's past resounded in their hearts. Just as God had provided manna in the wilderness, he was now reaffirming his covenant faithfulness. Yet amidst jubilation, shadows crept into the hearts of the disciples. Could they endure the trials that lay ahead? As the baskets were gathered, 12 remained filled to the brim, a testament to God's overflowing provision. The crowd buzzed with newfound faith, proclaiming Jesus as the prophet sent to save them. But the disciples felt the weight of the future pressing heavily. A divine mystery unfurled before them, leading to greater revelations and unseen challenges. Before we continue with this incredible biblical account, I want to make sure you don't miss any of these powerful scripture stories. Click the bell icon and select all notifications. These biblical narratives have transformed countless lives throughout history. If God's word through this story is blessing you, please like and share with someone who needs to hear about God's faithfulness today. Tell me in the comments, which biblical story has most impacted your faith journey? I'm always amazed how God's word speaks to hearts across generations. Now let's continue with what the Lord did next. As the sun sank below the horizon, the disciples stood on the brink of something greater than they could fathom. Each miraculous morsel they had shared was merely the first act of a divine drama, drawing them nearer to a destiny woven with trials, revelations, and a call to unwavering faith. What awaited them on the path ahead? Only time would reveal the unfolding story of redemption that God had set into motion. As the twilight deepened into night, the crowd dispersed, their hearts lightened by the miraculous feast they had just experienced. The taste of the bread lingered on their lips, a testament of abundance in the midst of scarcity. Jesus, aware of the profound shift within the crowd, turned to his disciples with words that would pierce their growing anxiety.
"Gather the fragments that remain, that nothing be lost," he instructed. The disciples obeyed, their hands moving swiftly yet reverently as they collected the leftovers. 12 baskets were filled, a perfect symbol of God's provision matching the 12 tribes of Israel, reminding them of his faithful covenant across generations. After the gathering, Jesus looked intently at his disciples. "I want you to cross over to the other side of the sea," he commanded. The urgency in his voice urged them forward, but uncertainty gripped their hearts. What awaited them on the opposite shore? The disciples followed his command, entering their small boats as the sea shimmered under the twinkling stars, tranquil yet teeming with an unseen force. As they embarked, Jesus retreated to the mountainside to pray, withdrawing for a time to commune with his Father, seeking wisdom for the path ahead. Once the boats were well into the deep waters, the calm night was suddenly shattered. A ferocious wind emerged from nowhere, stirring the sea into a tumultuous swirl. The disciples strained at the oars, their faces etched with fear as the waves threatened to engulf them. They cried out, hoping against hope that their master would rescue them from this perilous woe. Hours passed, yet their toil yielded no respite. Just when despair threatened to swallow them whole, as dawn began to break across the horizon, they saw a figure approaching, walking upon the water. Confusion clouded their sight, and dread gripped their hearts. "It is a ghost!" they exclaimed in terror, clinging to each other in the tiny boat. But as they squinted through the tempest, a familiar voice rang out, calming their storm-tossed hearts. "Take courage, it is I. Do not be afraid." The sound washed over them, enveloping the fear like a balm of reassurance. Peter, driven by a rush of faith, called out to the figure on the water, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." "Come," Jesus beckoned, his voice like a beacon of hope piercing through darkness. With every ounce of courage, Peter stepped out of the boat, feeling the water beneath his feet, firm and solid. For a moment, he walked on the waves, eyes fixed on Jesus. But then, as the wind howled and waves roared, doubt crept in, causing him to sink. "Lord, save me!" he cried, his voice lifting above the tempest. Instantly, Jesus reached out his hand, grasping Peter firmly. "O you of little faith, why did you doubt?" he asked gently, and in that moment both were lifted from the waters. They returned to the boat where the wind ceased, calm, enveloping them once more. The disciples marveled, their hearts awakened to a new understanding of Jesus' divine authority. "Truly, you are the Son of God," they proclaimed in reverence, realizing their master had power over nature itself. Yet even as they praised him, a deeper mystery lay just beyond their grasp. What further miracle, what more profound revelation would God unveil to them in the days to come? As the sun began to rise, casting vibrant hues across the sky, one thing became clear. Their journey had transformed from mere following to a radical call of faith. Little did they know, a sovereign plan was unfolding before them, with challenges that would test their very souls. What would this adventure reveal about their hearts and the kingdom of God? Only time would unfurl the tapestry of divine purpose that awaited the disciples on the horizon ahead. A medida que los primeros rayos del sol iluminaban la orilla opuesta del mar, los discípulos contemplaron los eventos de la noche pasada con asombro. La calma se había asentado, y la brisa fresca susurraba a través de sus almas inquietas. La presencia de Jesús había estado con ellos en la tormenta, pero aún seguían reflexionando sobre el verdadero significado de lo que habían experimentado. Al llegar a la playa, descendieron de sus barcos, sus corazones rebosantes de asombro, y encontraron gente de toda la región reclamada por la historia de la comida milagrosa. Los que habían oído hablar de las maravillas de Jesús se agolpaban con esperanza, deseando tocar el manto de aquel que había alimentado a miles con solo 5 panes y 2 peces. Los discípulos se miraron entre sí, dudando de su capacidad para interpretar
esta increíble manifestación del poder de Dios. No había pasado mucho tiempo cuando un hombre poseído por un espíritu impuro se acercó gritando: «¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios». A medida que los demás se dieron cuenta de la perturbación, murmuraron entre ellos, y el aire se llenó de inquietud. Sin titubear, Jesús se volvió hacia él. «Cállate y sal de él», ordenó con autoridad. De inmediato, el espíritu maligno salió del hombre, y la gente quedó atónita, maravillándose de la poderosa enseñanza de Jesús y de su autoridad sobre las fuerzas oscuras. «¿Qué es esto?», se decían unos a otros. «¿Con qué autoridad habla él, que hasta los espíritus inmundos le obedecen?». La fama de Jesús se esparcía como pólvora, y la multitud crecía. Los discípulos, observando, se vieron exigidos a entrar en ese flujo del poder divino. La incredulidad y el temor comenzaban a desvanecerse, reemplazados por el deseo de compartir la revelación que estaban recibiendo. Al caer la tarde, se acercaron a Jesús, quien se había retirado a orar. «Maestro, la multitud es grande y se siente sin guía. ¿Qué debemos hacer?», le preguntó Andrés, ansioso por actuar. Sin embargo, Jesús les dio una mirada que contenía tanto amor como autoridad. «Dadles vosotros de comer», les respondió. Los discípulos, recordando la escasez que habían presenciado antes, dudaron. «¿Cómo es posible, Señor? Solo poseemos un par de panes y un poco de pescado», respondieron. Pero Jesús, con una paz radiante, les pidió que trajeran lo que tenían. «Así es como el reino de Dios se multiplica», les dijo. Les instruyó a sentar a la multitud en grupos y tomó los pocos panes y peces mirando al cielo. «Padre, te agradezco por lo que vamos a recibir», oró, y comenzó a romper el pan. Los discípulos observaron boquiabiertos mientras distribuyó a cada uno de los grupos. Lo que había comenzado como una simple comida se convirtió en alimento para miles, un recordatorio claro de que incluso lo que parece insignificante en las manos de Dios puede generar abundancia. Los corazones de los discípulos fueron influidos con una profunda voluntad de fe, mientras recogían las sobras al final, una parábola viviente de lo que Dios puede hacer a través de ellos. 12 canastas llenas. Y así, en esa noche llena de revelación, comenzaron a comprender que esta no era solo una serie de milagros, sino una red de señales apuntando hacia un futuro que ellos aún no podían ver. La pregunta resonaba en sus corazones. ¿Qué planes había Dios, el Maestro de maravillas, para ellos y para el mundo? La jornada apenas comenzaba, y con cada milagro el llamado a seguirlo se hacía más fuerte. La revelación se acercaba, y el camino se clarificaba para aquellos que estaban dispuestos a caminar en fe. Mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, sus rayos dorados bañaban la multitud que había congregado en la playa. La emoción reverberaba en el aire, y los corazones se agitaban ante la expectativa de más demostraciones del poder divino. Los discípulos observaban con asombro cómo la gente, tocada por la reciente milagrosa alimentación, se aferraba a la esperanza de que Jesús podía satisfacer no solo su hambre física, sino también la sed espiritual que llevaban dentro. En ese momento, un fariseo, quien había estado presente en la multitud, se acercó a Jesús con un semblante contrariado. «Rabí», comenzó, «es claro que tienes poder divino, pero ¿cómo podemos saber que eres realmente el Mesías? Muéstranos una señal del cielo». Jesús, con ojos de compasión, respondió: «Una generación mala y adúltera demanda señal, pero nunca se le dará otra señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra». Mateo 12, 39-40.
Las palabras de Jesús provocaron murmullos entre la gente. Algunos, con el entendimiento lento, comenzaron a recordar las Escrituras que hablaban de un Mesías que sufriría, pero otros se sintieron ofendidos e incrédulos. Mientras tanto, sus discípulos miraban entre sí, sin poder comprender la profundidad de estas palabras que apuntaban hacia un sacrificio que transformarían el mundo. Y en ese instante, Jesús miró hacia una canasta llena de las sobras de pan y pescado y les dijo a los discípulos: «El alimento que he dado es solo un anticipo de lo que vendrá. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed». Juan 6:35. Las palabras tocaban lo más profundo de sus corazones, resonando como una promesa que desafiaba su entendimiento. Un niño que había estado entre la multitud, con ojos brillantes de asombro, se acercó a Jesús y dijo: «Maestro, ¿puedo compartir mi almuerzo con los demás también?». Jesús sonrió, y al mirar al niño, recordó cómo los más pequeños a menudo comprendían la esencia del reino de Dios mejor que los sabios. «Deja que todos tomen, porque todo lo que se ofrenda al Padre será multiplicado», dijo. Los discípulos entonces comenzaron a repartir las sobras, y el niño sonrió al ver el gozo en los rostros de aquellos que recibían. La alegría y la gratitud llenaban el aire, mientras las multitudes se unían en himnos. Un gran número de ellos se postraron y alabaron a Dios. Pero en medio de la celebración, Jesús sintió que algo aún no se había revelado. Miró hacia el monte que se alzaba en la distancia, y en su corazón conocía la lucha que vendría. Había en él una pesada carga por aquellos que aún no comprendían el significado de la redención que traía. «¿Qué planes tiene el Padre para mí?», se preguntó, y sabía que la respuesta estaba aún por venir. Mientras entraba en un tiempo de oración, el eco suave de las olas era interrumpido por el clamor de la multitud, y los discípulos sentían el peso de la misión delante de ellos. La incertidumbre ampulosa danzaba entre ellos, y aunque el camino era incierto, la promesa de Dios se proyectaba como un faro lejano. Entonces Jesús levantó la mirada al cielo y con voz firme declaró: «Lo que el Padre me ha encomendado será cumplido, y aún hay más por revelar». Los corazones, intrigados y al mismo tiempo aterrados, comenzaron a entender que había algo mucho más grande en juego, un plan divino que se tejía a través de cada milagro, cada palabra y cada encuentro. Así se selló un nuevo capítulo en la vida de los discípulos, preguntándose entre susurros: ¿qué más tiene Dios para nosotros? ¿Qué señales aún nos esperan en el camino? La revelación de su plan aún se acercaba, y el misterio comenzó a desvelarse ante sus ojos espirituales, llamándolos a caminar más profundamente en la fe. Y al siguiente día, cuando la luz del alba se desató sobre la tierra, Jesús envió a sus discípulos a cruzar el mar de Galilea, mientras él se retiraba al monte a orar. Las olas danzaban violentamente y los vientos soplaban con ímpetu, formando un escenario tumultuoso a medida que los hombres temerosos se encontraban en la barca. Sin embargo, el Maestro no estaba con ellos. Su ausencia pesaba en sus corazones. Durante la vigilia, mientras ellos luchaban con el peso de su misión, Jesús, desde lo alto, contemplaba cómo el miedo se iba apoderando de sus almas. Con una paz que desbordaba, supo que debía demostrarles no solo su poder, sino también su presencia en medio de la tormenta. Así, cuando la noche alcanzaba su punto álgido, al ver la angustia de sus discípulos, caminó sobre las aguas hacia ellos. Los discípulos, al verlo, clamaron aterrados: «¡Es un fantasma!». Mas Jesús, acercándose, les dijo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Mateo 14:27. En ese instante, el corazón de Pedro se llenó de fe audaz. «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas», dijo él. Jesús le respondió: «Ven». Mateo 14:29. Pedro,
Impulsado por la fe, salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas, hasta que una ráfaga de viento hizo tambalear su corazón. Al notar el viento recio, Pedro comenzó a hundirse y, lleno de temor, clamó, «Señor, sálvame». Y Jesús, extendiendo su mano, le tomó y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:30-31. En aquel mismo instante, los vientos cesaron y la calma descendió sobre las aguas. Una vez que ambos regresaron a la barca, los discípulos adoraron a Jesús, diciendo, «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Mateo 14:33. Su corazón se llenó de revelación. Comprendieron que en él había poder no solo para multiplicar panes, sino también para dominar la naturaleza misma. A medida que cruzaban al otro lado, las multitudes se enteraron de su llegada y acudieron a él, llevando a los enfermos y los afligidos. La noticia de sus milagros se esparció rápidamente, y aquellos que habían sido tocados por su gracia sabían que en su presencia había sanidad. Jesús, compasivo, sanó a todos los que fueron traídos ante él, cumpliendo así las palabras del profeta Isaías. Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías 53:4. Las multitudes comenzaron a preguntar, con corazones hambrientos de entendimiento, ¿quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Y en su ser, los discípulos comenzaron a comprender un poco más acerca de su Mesías, viendo en sus milagros no solo la satisfacción de sus necesidades, sino el cumplimiento de antiguas profecías, un Dios que estaba comprometido a transformar vidas. Mientras Jesús sanaba, sus discípulos contemplaban, sopesando la magnitud del misterio que se desarrollaba a su alrededor. Ellos sabían que cada milagro revelaba un aspecto del plan divino y que cada acción de su Maestro resonaba en las promesas de antaño. Y al día siguiente, mientras el alba rompía nuevamente, Jesús se retiró a orar, y en su corazón sentía el peso de lo venidero. Las palabras proféticas que había compartido resonaban en su mente, y el tiempo se acercaba para que se revelara el cumplimiento de la redención a toda la humanidad. Así, el eco de su mensaje permanecía en el aire. ¿Qué más tiene el Padre bajo su soberana voluntad? ¿Qué significan estos milagros en el gran teatro de la historia? Las preguntas colgaban en el aire, como el aliento de una nueva revelación, aún por desvelar en el corazón de aquellos que elegían seguirle. Mientras el día avanzaba, Jesús, habiendo terminado su oración en la soledad del monte, descendió de nuevo al mar. La multitud, ansiosa, lo esperaba con el fervor de quienes han experimentado el poder de Dios. Muchos traían consigo enfermedades y dolencias, y el aire estaba impregnado de esperanza. Al ver su fe y su necesidad, Jesús comenzó a enseñarles sobre el reino de Dios. Les habló con parábolas, revelando verdades ocultas, como la semilla que crece en la tierra, Marcos 4:26-29, enfatizando que el reino es como un grano de mostaza, el más pequeño de todos, que al crecer se convierte en un gran árbol donde las aves anidan, Mateo 13:31-32. Las palabras de él calaban en el corazón de aquellos que lo escuchaban, dándoles una visión del amor y la gracia de Dios. A medida que el sol se desplomaba en el horizonte, la multitud se había reunido en números incontables. Jesús miró a sus discípulos y les dijo, «Estos son como ovejas sin pastor. ¿Dónde les daremos de comer?». Marcos 6:34. Los discípulos, confundidos, respondieron que no tenían suficiente pan para tantos. Entonces Jesús, con un gesto de divina autoridad, preguntó, «¿Qué tienes?». Y un niño que había estado en la multitud se acercó, trayendo consigo 5 panes y 2 peces. Juan 6:9. La multitud contempló con asombro mientras Jesús tomó los panes y los peces, y poniendo su mirada hacia el cielo, bendijo y partió los alimentos. Así, en un acto de quien controla la creación,
empezó a repartir los panes y los peces entre los discípulos, quienes a su vez los distribuían entre la vasta multitud. Y, oh maravilla, cada vez que un discípulo regresaba a Jesús, su cesta se encontraba llena, más allá de toda medida. Mateo 14:20. Los hombres, mujeres y niños comieron hasta saciarse, y al final sobraron 12 canastas llenas de fragmentos, testificando del milagro que acababan de presenciar. Mateo 14:20. En ese momento, la multitud se dio cuenta de que en Jesús no solo había un maestro, sino también al que podía proveer en la abundancia. Este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Juan 6:14. Murmuraron entre sí y empezaron a buscarlo con más fervor. Los discípulos, testigos de esta obra, fueron impactados por la revelación de su maestro, y comprendiendo un poco más del alto propósito divino, sintieron que había algo más profundo en lo que sucedió ese día. Al caer la noche, Jesús, sabiendo que aún había más misterios por descubrir, se retiró nuevamente al monte a orar. En su corazón, sabía que el tiempo se acercaba para que toda la creación viera su gloria plena, y que cada milagro anunciado era un paso más cerca de la redención prometida. Así, la revelación estaba en camino, y las preguntas flotaban en el aire. ¿Qué otra maravilla tiene el Hijo de Dios para nosotros? ¿Qué planea el Padre en este tiempo de gracia? Una expectativa espiritual se encendía entre sus seguidores, pues en su corazón ardía la esperanza de que el cumplimiento de las promesas de Dios estaba muy cerca. Cuando Jesús descendió del monte, la brisa de la tarde acariciaba su rostro y el eco de las voces de la multitud resonaba en su corazón. La gente había sido nutricia en su recepción del pan y los peces multiplicados, pero había un hambre más profunda que necesitaba ser saciada, un hambre por la verdad que sólo Él podía proporcionar. En la luz de la luna creciente, reunió nuevamente a sus discípulos y les dijo: «He sido enviado a buscar y a salvar lo que se había perdido». Lucas 19:10. Y aunque los discípulos entendían que el momento de revelación estaba aumentando, aún había confusión en sus corazones sobre el verdadero significado de la misión de su Maestro. Mientras caminaban, Jesús observó cómo la multitud seguía buscando respuestas. Conocía sus corazones anhelantes. Por eso comenzó a hablarles de nuevas parábolas, revelando de manera profunda el reino de Dios. Les narró la parábola del tesoro escondido en un campo, que un hombre, al hallarlo, vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. Mateo 13:44. «De verdad os digo que el reino de los cielos es igual a esto», dijo. La gente incluyó sus corazones en las historias, comprendiendo que el valor del reino sobrepasaba cualquier tesoro terrenal. La noche avanzaba y Jesús sintió la necesidad de prepararlos para lo que vendría. Se volvió a sus discípulos y preguntó: «¿Quién dice la gente que soy yo?». Lucas 9:18. Ellos, en un tono mezclado de reverencia y confusión, expresaron las opiniones populares. Juan el Bautista, o quizás Elías, o uno de los profetas. Pero Jesús, con mirada intensa, indagó: «¿Y vosotros, quién decís que soy?». Pedro, con la convicción que ardía en su pecho, respondió: «El Cristo de Dios». Lucas 9:20. La verdad penetró en el aire, y Jesús, por un momento, sonrió. Pero enseguida les instó a no decir a nadie, pues lamentaba que su gloria aún no había sido revelada en su totalidad. Era un tiempo de preparación. Jesús comenzaba a hablarles de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Les describió cómo debía sufrir en manos de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas. Lucas 9:22. Los discípulos sintieron el peso de sus palabras, como si un velo se alzara, una sombra de lo que estaba por venir.
El miedo y la confusión trataron de dominar el corazón de Pedro, quien en un acto impulsivo se atrevió a reprender a su maestro. Pero Jesús lo miró con firmeza y le respondió: «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Mateo 16:23. Los corazones de los presentes se inquietaron al oír esto, sintiendo el eco de la batalla espiritual que se libraba. Jesús entonces les habló de la cruz, de la necesidad de negarse a sí mismos y de tomar su cruz cada día. Lucas 9:23. La llama de la revelación estaba encendida y el tiempo de la verdad providencial se acercaba. El silencio se cernió sobre la multitud mientras reflexionaban respecto a las palabras de Jesús. Su misión celestial comenzaba a despuntar sobre la trama de la historia. ¿Cómo encajará la cruz en el plan del reino?, pensaron algunos. En sus corazones se encendía una nueva pregunta: ¿cuál será el final de esta historia? ¿Y cómo se mostrará la gloria del Padre a través de todo esto? Así la expectación creció, y la noche llenó el cielo con su manto estrellado, mientras Dios, en su soberano propósito, tejía hilos de redención que tendrían un impacto eterno. Mientras Jesús y sus discípulos se retiraban hacia los campos de Betania, el aire fresco estaba cargado de expectación. Aquella noche, el Maestro les había confiado secretos divinos, pero aún había un profundo misterio que envolvía su destino. La luna colgaba en el cielo, como un faro iluminando la búsqueda de la verdad. Jesús, sintiendo la inquietud de sus seguidores, se sentó en un prado vasto y les dijo: de cierto os digo que el que recibe su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Mateo 16:25. Estas palabras flotaron en el aire, y sus discípulos, aunque maravillados, no podían comprender la profundidad de su significado. Sus rostros revelaban una mezcla de asombro y desconcierto. A medida que la noche se alargaba, los grupos de personas que lo seguían se aferraban más a cada palabra. Algunos se preguntaban si de verdad el Mesías, el Hijo de Dios, tendría que sufrir tal destino. Entre la multitud, un fariseo llamado Nicodemo se acercó a un escéptico, buscando respuestas que su corazón deseaba encontrar. «Rabí», le preguntó en voz baja, «¿por qué hablas así? ¿No es el Mesías el que debe liberarnos de este dominio?» Los ojos de Jesús se encontraron con los de Nicodemo y dijo con una voz penetrante: «Es necesario nacer de nuevo». Juan 3:7. Esta declaración dejó a Nicodemo en un estado de perplejidad, preguntándose cómo podría un hombre viejo reingresar en el vientre de su madre. La revelación seguía desvelándose en la noche de Dios, mientras las sombras cubrían sus corazones. Después de responder a Nicodemo, Jesús miró a sus discípulos con ternura y les instó a mantener la fe. Aquellos que caminan en la luz no tienen temor de caer. He venido a darles luz, para que nunca caminen en tinieblas. Juan 8:12. Las palabras de su maestro comenzaron a calar hondo, y algunos de los que habían estado dudando empezaron a abrir sus corazones a su verdad. En ese momento un hombre ciego, que había estado sentado a la orilla del camino, escuchó la voz de Jesús. Sin poder ver, se levantó y clamó: «Hijo de David, ten compasión de mí». Lucas 18:38. La multitud se volvió hacia él, algunos tratando de silenciarlo, pero la fe en su clamor resonó alto, atrayendo la atención del maestro. Jesús se detuvo y ordenó que lo trajeran. Cuando el hombre llegó ante él, Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que te haga?». Y él respondió: «Señor, que recobre la vista». Lucas 18:41. Entonces Jesús le dijo: «Recibe tu vista, tu fe te ha salvado». Lucas 18:42. En ese instante los ojos del ciego se abrieron, y la alegría llenó su corazón mientras comenzaba a alabar a Dios. La multitud se aturdía ante el milagro.
algunos comenzando a darse cuenta de la verdad que Jesús traía consigo. En ese contexto, los dichosos se preguntaron cómo la cruz podía convertirse en la victoria. Y así, mientras la cena se preparaba en una casa cercana, Jesús miró a sus discípulos y les advirtió: «Cuando me ven, también ven al Padre». Juan 14:9. La verdad se estaba revelando, y con cada encuentro, cada palabra, Dios estaba formando un plan eterno. Pero lo que no saben aún, pensó Jesús mientras miraba el horizonte, es que todos estos milagros son solo un preludio a la obra mayor que está por venir. Entonces, una sombra se cernió sobre el camino. ¿Cuál sería el siguiente paso en el glorioso plan de redención que el Padre había trazado? La expectativa del reino seguía creciendo, y el manto del misterio divino continuaba envolviendo a aquellos que buscaban la verdad. Mientras la cena se preparaba en la casa cercana, Jesús tomó un momento de reflexión. Los murmullos de la multitud resonaban a su alrededor, pero en su corazón había una revelación aún mayor. Aquel hombre ciego, cuya vista había recuperado, no solo había encontrado la luz para sus ojos, sino que además se convertía en testigo de la gracia que brotaba de su Maestro. Jesús sabía que este era solo un atisbo de lo que vendría. Atraído por el clamor de la multitud y el eco de los milagros, un grupo de mujeres con el corazón cargado de dolencias se acercó. Entre ellas, Marta, la hermana de Lázaro, corazón lleno de angustia, susurró: «Señor, nuestro hermano está enfermo. Ven, por favor, y sana su cuerpo». Jesús, con una mirada dulce, le dijo: «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Juan 11:4. La certeza de su respuesta inyectó esperanza en el alma de Marta, aunque las sombras de su preocupación no se disiparon. Los discípulos, escuchando lo que decía Jesús, interrogaron uno a otro: «¿Cómo puede ser esto? Si el Maestro va a sanar a Lázaro, ¿por qué esperar?». Un silencio envolvió el grupo mientras buscaban entender la relación entre el sufrimiento humano y el propósito divino. Al caer la noche, tras el sonido de risas y el aroma del pan fresco, Jesús tomó pan, y alzando la mirada hacia el cielo, dio gracias. «Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». Lucas 22:19. Proclamó con un tono solemne, llevando a sus discípulos a un momento de profunda contemplación. El pan, que traía alimento físico, representaba una necesidad espiritual mucho más profunda. El candelabro brillaba intensamente al reflejar la luz sobre sus rostros, y la atmósfera se tornó sagrada. Aquel momento de unidad lo unía más a sus discípulos, les revelaba que un sacrificio había de venir, uno que no comprenderían del todo, pero que llevaría a un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Mientras compartían el pan, Jesús continuó enseñando: de cierto os digo que a menos que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto». Juan 12:24. Las palabras de Cristo eran un mensaje sobre la vida, la muerte y la redención que acercaban a sus corazones la imagen de lo que estaba por suceder. En ese instante, un murmullo proveniente de la puerta interrumpió sus pensamientos. Un oficial del templo, con la voz entrecortada, preguntó: «Rabí, hemos oído que hablas muchas cosas difíciles de entender. ¿Por qué este sacrificio es necesario?». En ese momento Jesús se volvió hacia él y con una mirada penetrante le dijo: «Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Juan 3:16. Las palabras resonaron en el aire. La multitud, silenciándose, sintió el peso del momento.
El propósito de Dios se desenredaba aún más, pero los corazones permanecían en suspendida incertidumbre. Mientras tanto, las sombras de la noche se alargaban y el tiempo se acercaba, y Jesús sabía que la hora ya había llegado. Pronto verán la revelación de lo que llevaba en mi corazón y lo que el Padre ha dispuesto, pensó, contemplando la soberanía divina que guiaba cada paso. En el trasfondo, la esperanza seguía brillando incluso en el misterio, dejando claro que el camino hacia la redención estaba trazado. Un susurro de expectativa flotaba en el aire. ¿Qué plan glorioso desvelaría el Creador en los días venideros? Los días pasaron, y el tiempo del cumplimiento se acercaba. En un ambiente tenso de anticipación, Jesús llevó a sus discípulos al lugar que había elegido para la última cena. En la intimidad de aquel recinto, los corazones latían al unísono, porque entendían que estaba a punto de ocurrir algo monumental. Con amor y solemnidad, Jesús tomó el pan, lo partió y dijo: «Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado». Una revelación profunda se cernía sobre ellos, pues en ese gesto sencillo se encontraba el inicio del nuevo pacto. «Tomad y comed, esto es mi cuerpo», repetía con un tono que resonaba como un eco divino en sus corazones. En el silencio cargado, comprendieron que lo que se ofrecía no era solo alimento físico, sino la esencia misma de la vida espiritual, dado en entrega por amor. Tomando luego el cáliz, les dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama». Las palabras retumbaron en sus almas, trascendiendo el momento, vislumbrando un sacrificio que cambiaría el destino de la humanidad. Se hicieron conscientes de que, a través de su sufrimiento, el peso de los pecados caería sobre él. Así, en el crisol del sacrificio, Dios estaba forjando la salvación. Mientras compartían el pan y el vino, Jesús habló del camino por delante, de la traición que acechaba en las sombras. «Uno de vosotros me entregará», reveló, y el hálito de la traición se deslizó entre ellos como un susurro de tormenta. Cada uno comenzó a cuestionarse, palpando el miedo y la incredulidad. «¿Soy yo, Señor?», preguntó Judas, absorto en sus propios conflictos. Y aunque su traición estaba sellada, Jesús lo miró con compasión, pues sabía que todo formaba parte del plan redentor que se desplegaría. «Lo que vas a hacer, hazlo pronto», le dijo, dándole la libertad de elegir su camino, un contraste perfecto de la soberanía divina y el libre albedrío humano. Después de la cena, salió al jardín de Getsemaní, llevando consigo la carga de la eternidad. Allí, en soledad y agonía, se arrodilló y oró. Su sudor se tornó como gotas de sangre, un reflejo de la angustia que enfrentaba por el pecado del mundo. «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú quieras». En su súplica, el Cordero de Dios enfrentaba la dureza del sacrificio, sabiendo que esa era la única vía para la redención de la humanidad. Los discípulos, cansados del peso de la noche, dormían mientras Jesús luchaba con la carga del mundo. Despertaron al clamor de Judas y la multitud que venía a arrestarlo. Su corazón se agigantó con miedo cuando vieron la traición cobrar forma. Fue entonces cuando Pedro, impulsado por el instinto, desenfundó su espada y cortó la oreja de Malco, el sirviente del sumo sacerdote. Mas Jesús, con sanidad y gracia, tocó la herida y sanó al hombre. «Deja, Pedro, ¿acaso no beberé la copa que el Padre me ha dado?». Les recordaba que la voluntad de Dios siempre traería a la luz un propósito divino a través del sufrimiento. Arrestado y llevado ante el consejo, fue declarado inocente, pero la multitud clamó por su condena. «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Resonó el eco desgarrador del rechazo hacia el único que podía salvarles. A medida que llevaba su cruz, tropezando y sufriendo,
Los discípulos, aún en confusión, empezaron a comprender la profundidad de sus enseñanzas. Finalmente, con un grito de agonía, Jesús exclamó: «Consumado es». En ese instante se rasgó el velo del templo y el mundo tembló ante el eco de su sacrificio. La sangre derramada en un acto de amor infinito ofreció redención a cada corazón que lo recibiera. Llegó el tercer día y la tumba, custodiada por sellos fuertes, aguardaba el milagro. Al amanecer, el mundo despertó a un nuevo día y las piedras del sepulcro fueron removidas. La luz resplandecía en el horizonte y las mujeres llegaron a la tumba, encontrando la piedra corrida y el sepulcro vacío. «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?», resonó la voz del ángel, llenando los corazones con esperanza. Los discípulos, cuando se les anunció la buena noticia, corrieron al sepulcro. Sus corazones, llenos de dudas, se transformaron en fe al ver la tumba vacía. Ese mismo día, Jesús se apareció a sus seguidores, mostrando sus manos traspasadas y el costado abierto. «Paz a vosotros», les dijo, y en esa proclamación el temor fue reemplazado por la certeza de un amor vencedor. Por último, fue revelado en el monte que estaban por vivir la misión. «Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Así, la historia comenzaba a expandirse, un nuevo capítulo donde el tamaño del vacío había sido llenado con esperanza y promesas cumplidas. La mayor revelación del amor de Dios se manifestaba a través de la resurrección, impulsando a los suyos a compartir el mensaje del reino de forma poderosa. Los corazones de los discípulos, antes quebrantados, ahora ardían con el fuego de la verdad, tanto que no podían callar el testimonio del milagro. Y en esta luz de gracia y verdad concluye esta historia de transformación y redención, recordando a todos que la historia no acaba aquí. Esta es la historia continua de Dios, quien sigue buscando y salvando lo que se había perdido. Ahora vivimos a la luz de este amor, llamados a ser obras maestras en su plan eterno y a compartir el eco de su verdad. Si has sido tocado por este poderoso relato de redención y amor, ya es tiempo de actuar. Te invito a suscribirte inmediatamente a este canal para no perderte ninguno de los futuros relatos bíblicos que te alentarán y transformarán. Deja un like ahora para ayudar a propagar la palabra de Dios a través del algoritmo. Comenta tus reflexiones espirituales y cómo esta historia impactó tu fe. Estoy emocionado de escuchar tu testimonio y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten escuchar la verdad de Dios. Es este el momento de ayudar a difundir la verdad bíblica y juntos alcancemos más almas para Cristo.